Saludos, mi nombre es Andreina Adames, estudiante de idiomas modernos en la Universidad Panamericana de Puerto. Y hoy me gustaría explicarles un poco acerca de cómo ha evolucionado el currículo educativo venezolano, desde sus inicios hasta la actualidad. Pero primero, es importante entender qué es un currículo educativo. El currículo educativo es el documento o plan que define qué se enseña en las escuelas, cómo se enseña y con qué objetivos. Es como un mapa de guía de la educación de un país. Sin currículo, la educación sería desordenada y no respondería a las necesidades de la sociedad. Sin más que añadir, comenzaré explicando lo que fue en la época colonial el currículo. Este fue llamado currículo elitista. Y la historia educativa de Venezuela comienza en esta época. En ese momento, la educación estaba en manos de la Iglesia Católica. El currículo se centraba en enseñar religión, latín, teología y filosofía escolástica. Solo podían estudiar los hijos de familias ricas, mientras que la mayoría de la población, especialmente los indígenas, afrodescendientes y campesinos, no tenían acceso a la educación formal. Ahora tenemos el siglo XIX, la primera gran reforma por Guzmán Blanco en 1870. Después de la independencia, Simón Bolívar impulsó la idea de una educación pública, gratuita y obligatoria. Sin embargo, fue Antonio Guzmán Blanco en 1870 quien convirtió esa idea en ley con el decreto de la institución pública, gratuita y obligatoria. Esto significó que por primera vez todos los niños y niñas del país tenían derecho a estudiar, lo que amplió el acceso a la educación y cambió el enfoque del currículo, añadiendo materias como lectura, escritura, matemáticas e historia patria. Moviéndonos al siglo XX, tenemos las reformas según el contexto político y económico. A lo largo de este siglo, el currículo se fue transformando varias veces. En 1936, luego de la muerte de Juan Vicente Gómez, el currículo se actualizó para incluir ciencias sociales y ciencias naturales, preparando a los estudiantes para una sociedad más moderna. En la década de 1950, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el currículo se enfocó más que todo en la educación técnica, preparando mano de obra para la industrialización del país. Y en las décadas de 1960 y 1970, en los gobiernos democráticos, el currículo se volvió a centrar en una educación más humanística y crítica, integrando materias como filosofía, historia contemporánea y educación ciudadana. Ahora tenemos el siglo XXI, el currículo actual. En la actualidad, este currículo se basa en la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de Educación de 2009. Este currículo tiene características especiales, las cuales son: la número 1, promueve una educación integral, donde no solamente se enseñan contenidos académicos, sino que también valores como identidad nacional, soberanía y justicia social. En el número 2 tenemos que no se dividen estrictamente en materias separadas, sino que trabaja por áreas de aprendizaje que integran contenidos. Y número 3, se reconoce la educación intercultural bilingüe para pueblos indígenas y se promueve el uso de la tecnología educativa. Podemos concluir diciendo que el currículo educativo venezolano ha pasado por muchas etapas, de ser un currículo religioso y elitista en la colonia, a uno más democrático y técnico en el siglo XX, hasta llegar al currículo integral e intercultural del siglo XXI. Lo importante de todo esto es entender que el currículo debe evolucionar constantemente, adaptándose a las nuevas realidades para preparar a los estudiantes no solo para aprobar exámenes, sino para transformar y mejorar su país. Eso ha sido todo, espero que mi presentación haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.